Hablemos de Jesús. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso, oh Hijo de Dios, recibe toda la gloria. Hola, bienvenidos a lo que sería, digamos, el quinto programa del canal Hablemos de Jesús. Hoy hablaremos de Mateo capítulo 3 titulado Predicación de Juan el Bautista. Y dirás, un momento, perdona, que te ha saltado Mateo 2, versículos del 13 al 23. Pues sí, la verdad es que me los he saltado. Pero puedes leerlo tú mismo o tú misma en tu Biblia o buscarlo en una Biblia, por ejemplo, si no tienes y quieres saber lo que sucedió. Hoy nos toca un mensaje súper importante con Juan. Te pongo en situación, aunque muchos ya lo saben, Juan el Bautista era el primo de Jesús. Juan era el cumplimiento de la promesa escrita en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3, que dice: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Leamos. En aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura, y su comida era langostas y miel silvestre. Acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Acabamos de ver que se nos narra el lugar donde Juan daba un mensaje importante, en pleno desierto. Este mensaje era sencillo, pero es un mensaje que la mayoría de las personas no quieren escuchar, porque es más fácil hacer lo que nosotros queremos y vivir como mejor nos parece. Es decir, a lo que muchos están ya acostumbrados, que pararse a pensar y reconocer ante Dios que cometen errores, que cometemos errores y que ofendemos a Dios y también en muchos casos a otras personas, es decir, al prójimo. El pecado es una palabra en desuso, prácticamente hasta a algunos les dará la risa porque eso queda como anticuado. Pero esta palabra en desuso es la clave para saber si estás en una relación con Dios, porque puedes decir yo creo en Dios, pero una cosa es que tú creas y otra cosa es que tengas una relación con Él. O si esa relación está rota y lo que hay es una profunda separación entre tú y Él y a lo mejor ni lo sabes, como pasaba con los religiosos que hemos visto, los fariseos y saduceos. Estos no creían que tuvieran que arrepentirse de nada. No había frutos de arrepentimiento. Vamos a ver primero qué significa el pecado y cuáles son sus frutos. El pecado es toda acción contraria a lo que Dios ha establecido en su palabra. Por ejemplo, tenemos los 10 mandamientos. No robarás, no mentirás, no matarás, no querrás tener la mujer de tu prójimo, ni su casa, etc. Y es que podemos hacer tantas cosas mal sin querer o sin darnos cuenta. Esa naturaleza está en nosotros. Hay un dicho que seguro que conocéis, la mayoría, y que dice: todo lo malo se pega. Y es que nos es más fácil hacer el mal que hacer el bien, aunque no queramos hacerle daño a nadie o lo intentemos. Pero en ocasiones también podemos acabar haciéndolo. Entonces el pecado es todo lo que hacemos que va en contra de la voluntad de Dios, de lo que Él estableció y de las leyes que Él puso,
que no son sino para otra cosa que para nuestro bien, y que a día de hoy muchas son conservadas entre nosotros como algo normal y moral. Bueno, el texto dice que la gente acudía a Juan para ser bautizados. ¿Por qué? Porque se daban cuenta de que tenían cosas de las que se debían de arrepentir y de las que estaban arrepentidos. Arrepentirse es reconocer que has hecho mal, pedir perdón a Dios y a quien haya salido perjudicado por tu mal hacer, y no querer volver a hacerlo más. Ya no vas a querer repetir eso que has hecho. Juan pidió a los religiosos, fariseos, saduceos, frutos de arrepentimiento. En la Biblia Jesús habla en Mateo capítulo 7 del 15 al 20 de dos tipos de árboles. Los árboles que dan buen fruto y los árboles que dan mal fruto. Se refiere a dos tipos distintos de personas. Las personas que dan buen fruto y las que dan malos frutos. Es que no se puede pedir peras al olmo. ¿Me explico? El fruto del arrepentimiento es un buen fruto, porque eso significa que la persona que se arrepiente quiere cambiar y quiere que sus deseos y acciones malos dejarlos atrás para seguir las enseñanzas y los deseos que Dios tiene para nosotros, las leyes que Dios ha establecido para nosotros. Es decir, el arrepentimiento lleva consigo un cambio. No es me arrepiento, te pido perdón Dios y lo siento mucho, fulanito, fulanita, lo siento y ya está. Y mañana estoy haciendo lo mismo. ¿Vale? Hubo un caso muy claro de arrepentimiento en Lucas 19:8 y de frutos de arrepentimiento. Un hombre llamado Zaqueo que le dijo a Jesús, una vez que se encontró con él, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, escuchad porque esto es importante, dijo, se lo devuelvo cuadruplicado. Más de uno que ha defraudado a alguien, no importa si con dinero o de otras formas. Debería pensar en restituir el daño si se ha arrepentido. Hasta aquí mi mensaje de hoy. Espero que te haya bendecido, que te haya hecho pensar y sobre todo plantearte si en qué punto está tu vida, en una relación o todavía no has llegado a esa relación, si estás separado o no de Dios, si hay algún pecado que tengas que confesar, puedes orar así, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Puedes ponerle el nombre a ese pecado. Me arrepiento. Mientras escuchaba este mensaje me vinieron cosas a la mente que hice mal, te pido perdón, quiero restituir el daño a quien hayas ofendido, ¿no? Te pido que me limpies de este pecado con tu sangre, con esa sangre que has derramado en la cruz y que me ayudes a dejar de hacer aquellas cosas que no te agradan y que pueda entender cuáles son las cosas que sí te agradan y que van a ser para mi bien si yo las hago. En el nombre de Jesucristo, gracias Señor por tu perdón. Amén y amén. Hasta aquí, te mando un abrazo fuerte y que Dios te bendiga. Te espero en mi próximo programa.